Y ahora vamos a continuar con los temas de la segunda unidad, compuestos carbonilo. Recuerden que en esta segunda unidad hemos estudiado alcoholes, éteres, ahora compuestos carbonilo. Vamos aumentando el número de oxidaciones, en donde hemos pasado de tener dos enlaces, un enlace con el grupo, con el oxígeno en los alcoholes y éteres, ahora que vamos a ver que el grupo carbonilo se caracteriza, aquí lo tenemos por un doble enlace carbono-oxígeno. Bueno, aquí fíjense que ya sería carboxilo porque lleva 1H, pero como ven, siempre el carboxilo es un derivado del carbonilo, en donde un sustituyente es un grupo hidroxilo. Adicionalmente, para completar esta segunda unidad, vamos a estudiar los ácidos carboxílicos. Entonces, esos 4 temas estarían en la segunda unidad. Aquí tenemos algunos de los compuestos carbonilo, por ejemplo, el ácido cítrico, que es un ácido carboxílico. Se caracteriza por el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo. En la acetaminofén, que es una amida, se caracteriza por el doble enlace carbono-oxígeno y además enlazado a un nitrógeno. El dacron, que es un poliéster, los ésteres se caracterizan por esto, por el doble enlace carbono-oxígeno y por un grupo alcóxido. Entonces aquí lo tendríamos en un éster. Este es un poliéster porque está formado por la polimerización de los ésteres. Aquí tenemos todos los compuestos carbonilo con su terminación en el nombre y con la fórmula general. Los aldehídos, el grupo carbonilo va en un extremo de la molécula, entonces lleva el enlace carbono-oxígeno y adicionalmente con un hidrógeno. En una acetona llevan el grupo carbonilo intermedio en la molécula, entonces va a tener cadenas de carbono a ambos lados. Como ven, la terminación del nombre va a ser al, mientras que en la acetona ona. En los ácidos carboxílicos, el grupo carbonilo está enlazado a un hidroxilo y va a tener que llevar al inicio el nombre ácido y una terminación oico. Los haluros de ácido o haluros de acilo llevan el grupo carbonilo enlazado a un halógeno, llevan una terminación il o oil. Los anhídridos acéticos, en donde el grupo carbonilo está enlazado con un grupo carboxilo, entonces carboxilato. Pueden ver que es una condensación entre dos grupos entre dos ácidos carboxílicos, como lo vamos a estudiar posteriormente. Van a llevar un inicio en la palabra anhídrido y al final una terminación oico. Los fosfatos de acilo, en donde el grupo carbonilo está enlazado con un fosfato, va a llevar la terminación il-fosfato. Los ésteres, en donde el grupo carbonilo está enlazado con un grupo carboxilo, llevan una terminación ato. Las lactonas, que son ésteres cíclicos, fíjense que van a llevar el grupo carbonilo, el grupo alcóxido, en un ciclo que se vuelve a enlazar por el otro extremo al grupo carbonilo. Los tioésteres, en donde el grupo carbonilo está enlazado con un grupo sulfóxido. Las amidas, en donde el grupo carbonilo está enlazado con un nitrógeno. Y las lactamas, que son amidas cíclicas. Entonces, todos esos tipos de compuestos los vamos a estudiar. De hecho, en esta segunda unidad vamos a ver los aldehídos, las cetonas y los ácidos carboxílicos. Ya todos estos otros derivados se estudian en la tercera unidad. Aquí tenemos los que vamos a comenzar estudiando, los aldehídos, que como les digo se caracterizan porque el grupo carbonilo es terminal, ahí se acaba la molécula. Existe el formaldehído, que es el aldehído de un solo carbono, en donde ambos son hidrógenos, pero siempre para todos los otros aldehídos se van a caracterizar por llevar un hidrógeno enlazado al grupo carbonilo y una cadena de carbonos. Y las cetonas, en donde el grupo carbonilo es intermedio, está en medio de la estructura con dos cadenas de carbonos a sus lados. Aquí de nuevo, fíjense que el ácido carboxílico con su grupo carbonilo e hidroxilo, el haluro de ácido con su grupo carbonilo y el halógeno, los ésteres, grupo carbonilo y alcóxido, los tioésteres, grupo carbonilo y sulfóxido, las amidas, grupo carbonilo y un grupo amino, enlazado a un grupo amino, el anhídrido acético, en donde el grupo carbonilo enlazado con otro grupo carbonilo, pero sirviendo de puente un oxígeno. Y los fosfatos de acilo, en donde el grupo carbonilo es enlazado a un grupo fosfato. Entonces ahí tendríamos todos los
compuestos carbonilo. El grupo carbonilo se caracteriza por tener un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Entonces, además del enlace sigma que viene de las hibridaciones sp2 de los carbonos y del oxígeno, ambos tienen un orbital p que traslapa para crear el enlace pi. Entonces, al igual que en los alquenos, estamos hablando de un enlace sigma y de un enlace pi. Adicionalmente, bueno, la gran diferencia es que aquí el oxígeno es más electronegativo, con lo cual va a ser rico en electrones, mientras que el carbono va a ser deficiente en electrones. Aquí lo podemos ver, el oxígeno con su riqueza de electrones más naranja, mientras que el carbono deficiente en electrones. También el oxígeno va a llevar dos pares de electrones no compartidos, lo típico en un enlace en un oxígeno. Mientras que en los alquenos, cada carbono, vean que está totalmente neutro el enlace entre ellos. Recuerden que los alquenos son bastante reactivos por su enlace pi, y aquí en los grupos carbonilos no solo van a ser reactivos por su enlace pi, sino que además por su polaridad. Entonces son mucho más reactivos que los alquenos. En cuanto a sus datos generales, el ángulo de enlace en el hidrógeno, carbono va a ser de 118 grados. Entonces estaríamos hablando entre este enlace entre un hidrógeno, el carbono y el carbono. El enlace entre el carbono y el grupo carbonilo es de 121 grados, y el enlace entre el hidrógeno y el grupo carbonilo es de 121 grados. Noten que generalmente se consideran que todos los enlaces son de 120 grados. Las diferencias, tal como una hibridación sp2, la diferencia surge de la mayor tamaño de los grupos enlazados. En cuanto a la longitud del enlace, la longitud entre el carbono y el oxígeno es de 122 picómetros, entre los carbonos es de 150 picómetros, y entre el carbono y el hidrógeno, entre el oxígeno, el carbono y el hidrógeno, es de 109 grados. Aquí los tenemos los grupos que estamos hablando. Entonces, este sería el enlace carbono-oxígeno, este sería el enlace carbono-carbono, y este sería el enlace carbono-hidrógeno. En cuanto a los ángulos, este sería el enlace carbono-carbono-hidrógeno, este de aquí el carbono-carbono-oxígeno, y este el oxígeno, carbono, hidrógeno. Las principales reacciones de los grupos carbonilos son la adición nucleofílica. En la adición nucleofílica, el grupo carbonilo es atacado por un nucleófilo. Si es un nucleófilo con carga negativa, el nucleófilo o un nucleófilo neutro, pueden darse ambos casos. El nucleófilo va a atacar al carbono que está deficiente en electrones. Al atacarlo queda enlazado, pero vean que entonces tendría 5 enlaces el carbono, con lo cual al empezar a enlazar al nucleófilo deja un par de electrones que se vayan hacia el oxígeno, generándonos un anión alcóxido. Este anión alcóxido luego es protonado para formar un alcohol. Entonces pasaríamos de tener un grupo carbonilo con un doble enlace carbono-oxígeno, lo reducimos a un alcohol con un enlace carbono-oxígeno. En el caso de que el nucleófilo sea neutro y lleve hidrógenos, el resultado va a ser el mismo inicialmente. Queda enlazado el nucleófilo, el oxígeno se lleva el par de electrones, generando en este caso un zwitterion, en donde la carga negativa se encuentra en el oxígeno y la carga positiva en el nucleófilo. Luego lo que sucede es una translocación de los hidrógenos. Debido a que este es positivo y este es negativo, lo que se mueve es un hidrógeno hacia el oxígeno, generándonos un grupo hidroxilo y el nucleófilo con el enlace al hidrógeno. Vean que ya la molécula pasa a ser neutra. Finalmente pierde una molécula de agua que sale como el OH de aquí y este hidrógeno, para formarnos un doble enlace carbono-nucleófilo. En este caso, noten que estamos sustituyendo al oxígeno por el nucleófilo. Y también vamos a tener la reacción de sustitución nucleofílica de acilo. En la reacción de sustitución nucleofílica, lo que va a salir es el grupo saliente, este halógeno. El nucleófilo ataca al carbono
el carbono de nuevo lo enlaza para compensar el enlace que está formando, deja que el oxígeno se lleve el par de electrones y tenemos como intermedio un alcohóxido. Ahora, en este caso, para los compuestos que dan la sustitución nucleofílica van a tener presentes un buen grupo saliente. Entonces, el oxígeno regresa su par de electrones para regenerar el doble enlace carbono-oxígeno, el grupo carbonilo, y al mismo tiempo sale el grupo saliente, generándonos un producto de sustitución, en donde sustituimos el grupo saliente por el nucleófilo. Vamos a comenzar estudiando con los aldehídos y las cetonas. Entonces, primero su preparación industrial. Fíjense que el formaldehído, el aldehído más pequeño, se forma industrialmente a partir del metanol. El metanol en presencia de un catalizador y de calor no forma el formaldehído. Recuerden que estas son maneras de preparar industrialmente, o sea, en grandes cantidades, los compuestos. La acetona, una forma de prepararla es mediante el 2-propanol. Se hace reaccionar con óxido de zinc a 380 grados Celsius y no forma la acetona. Recuerden que anteriormente habíamos visto la obtención de acetona y de fenol a partir del cumeno, que realmente es la manera más recomendable y más económica de producir acetona. En cuanto a la nomenclatura, entonces, vean que contamos el número de carbonos, 1, 2, sería el etano, pero debido a que es un aldehído, se le da una terminación al, entonces sería el etanal. También todos estos compuestos tienen nombres comunes, sobre todo los de menor cantidad de carbonos. El nombre común se deriva del nombre común del ácido carboxílico. Entonces, cuando estudiemos los ácidos carboxílicos, ahí sí vamos a ver cómo cómo se dan todos los nombres de las estructuras de carbonos más pequeñas. Pero aquí, bueno, se le denominaría acetaldehído. De hecho, el nombre viene de ácido acético. Entonces se deja siempre este inicio acet y se agrega la terminación aldehído. El acet indica que es de 2 carbonos y que está oxidado. Ahora aquí, este es el de 3 carbonos, entonces se da el nombre propanal. El nombre común es propianaldehído. Aquí, vean que si ya tiene ramificaciones o sustituyentes, el número más bajo se le asigna al grupo carbonilo y luego se indican las ramificaciones, por lo tanto, en orden alfabético. Por lo tanto, este sería el 2-etil, 4-metil, pentanal en una sola palabra. Cuando se tiene que nombrar como una ramificación el grupo carbonilo, por ejemplo en este caso, que no podría ciclohexanal, porque vean que ciclohexanal nos indicaría que solo hay 6 carbonos. Hay que indicar que el ciclohexano está sustituido por un grupo carbonilo, entonces sería ciclohexano carbaldehído, se agrega esta terminación carbaldehído. En este caso está el naftaleno ya tiene sus numeraciones, entonces esta sería la posición 2, se denominaría el 2-naftaleno carbaldehído. Aquí algunas fórmulas y estructuras que tienen el nombre común, además un nombre sistemático. Entonces el de un solo carbono es el formaldehído, que en nombre IUPAC, metanal. El de 2 carbonos, acetaldehído, etanal. Este, que vean que el grupo carbonilo estaría en una posición de vinilo, enlazado a un doble enlace, se le conoce como la acroleína. En nomenclatura sistemática, el propenal. Ahora, este de aquí, en donde es como la acroleína que va sustituido por un grupo metilo, se le conoce como el crotonaldehído, el 2-butenal. El aldehído aromático enlazado al benceno se le conoce como el benzaldehído y en nomenclatura sistemática, benceno carbaldehído. En cuanto a la nomenclatura de las cetonas, fíjense que aquí, como ya no está necesariamente en el carbono 1, hay que indicar en qué carbono va el grupo carbonilo. Entonces, en este caso, tenemos una cadena de 6 carbonos, en donde el grupo carbonilo se le asigna el menor número posible, 1, 2, 3, sería la 3-hexa, y para indicar que es una cetona, se agrega el nombre. Vean que sería el hexano, entonces hexan-ona. En la nueva nomenclatura, entonces sería hexan 3-ona.
Aquí este es de 6 carbonos, en el carbono 2 va el grupo carbonilo, en el carbono 4 va un doble enlace. Entonces lo denominaríamos el 4-hexen 2-ona o X4N2-ona. Aquí lleva dos grupos carbonilo, entonces lo llamaríamos el 2,4-hexano, y para indicar que lleva dos grupos carbonilo, diona o hexano 2,4-diona. Algunos tienen nombres común, por ejemplo este que es llevaría dos grupos metilos, que sería el 2-propanona. El nombre común es la acetona, o sea que siempre, si se han despintado las uñas, esta es la estructura de la acetona. La que es mixta, aromática y alquila, o sea una alquiladilcetona, es la acetofenona. Y si lleva dos grupos benceno, entonces es la benzofenona. Cuando van como ramificaciones, en general, si es un grupo derivado de un grupo carbonilo que va como ramificación, se le denomina el grupo de acilo. Específicamente, si aquí en la cadena de carbonos es de CH3, entonces que lleva dos carbonos es el acetilo. Si lleva un solo carbono, recuerden que es el formaldehído, entonces si va de sustituyente es el formilo. Esta es la preposición de bencilo, entonces sería el benzoilo. Cuando hay que nombrarlo como una ramificación, entonces se emplea el prefijo oxo. En este caso, vean que aquí tenemos un grupo carbonilo, pero este es de un éster, y aquí está el grupo carbonilo en el carbono 3. Entonces, para indicar este grupo carbonilo en el carbono 3 se emplea 3-oxo, y luego este es un éster que se nombra denominando la parte del grupo carbonilo y luego la parte del alcoxio. Entonces, 3-oxo hexanoato, que sería para el grupo carbonilo, de metilo. Y les pido que hagan estas estructuras. Si tienen algún problema, me preguntan por el grupo.